Detalles del operativo. El decomiso de fentanilo más grande en México se logró bajo un operativo contra una célula del cártel de los Beltrán Leiva, ligada a dos de sus líderes máximos, el Chapo Isidro y el Sagitario. Tenemos detalles de cómo se logró interceptar el cargamento. Ataque en Polanco. Un hombre fue asesinado adentro de un restaurante de un centro comercial en Nuevo Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México informó que están trabajando para identificarlo. Nadie le está pegando, le estamos diciendo su verdad. Confrontación migratoria. Agentes del Instituto Nacional de Migración irrumpieron en campamento de migrantes en Chiapas para intentar convencer a madres e hijos de trasladarlos a Tuxtla Gutiérrez. Les respondieron confrontándolos. Además, obtuvimos un nuevo video del operativo del 28 de noviembre, en el que el Ejército y la Fiscalía de Chiapas rescataron a 22 migrantes secuestrados en Tapachula. Sube salario mínimo. En 2025 el salario mínimo en México aumentará 12%. Empresarios, trabajadores y gobierno federal celebraron que sigue incrementando. Para otros el aumento es aún insuficiente. Lo analizaremos con Sofía Ramírez Aguilar. A 24 horas de que se anunció el decomiso de fentanilo más grande que se haya realizado en Sinaloa, se conocen más detalles de este operativo que golpeó a una célula del cártel de los Beltrán Leiva, ligada a dos de sus líderes máximos, Fausto Isidro Mesa, alias el Chapo Isidro, y Pedro Insunza Noriega, el Sagitario. Emir Castañeda nos cuenta. El decomiso histórico de más de 1 tonelada de fentanilo realizado en Sinaloa fue el producto de un superoperativo de fuerzas federales que inició desde antes del mediodía del martes en el municipio de Los Mochis y que continuó hasta la noche en Guasave. Se alcanza a ver que la puerta pues la forzaron, al igual que la entrada de este domicilio es una cochera, al parecer eléctrica. Llevando a cabo un fuerte operativo de la Marina Armada de México y también de la Guardia Nacional. Un operativo que ha sorprendido pues a los vecinos de este sector. En uno de los domicilios revisados en Los Mochis se encontró la camioneta cargada de fentanilo, cuya fotografía fue difundida ayer por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, junto al anuncio del decomiso histórico que hoy fue reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos. De acuerdo con medios locales, en la operación participaron alrededor de 25 camionetas oficiales y más de 100 elementos de la Marina, el Ejército, la FGR y la Guardia Nacional. Todo sin que las autoridades municipales fueran informadas. Es un operativo sorpresa que yo simple y sencillamente pues mantenemos el margen, porque como si no se está solicitando la autoridad de aquí en Guasave, pues no tenemos nosotros por qué interferir. Alrededor de las 5:30 de la tarde, el operativo se concentró en el centro de Guasave, donde fueron detenidos Eliezer Jaciel Esquerra y Javier Alonso Vázquez, alias El Tito, quienes fueron perseguidos a pie por al menos 16 elementos de seguridad que los habrían detectado frente a un restaurante de sushi. Los detenidos fueron identificados como operadores de una célula del cártel de los Beltrán Leiva, dirigida por el hijo de Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, y Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, quien en septiembre habría realizado una alianza con el hijo del Mayo Zambada para combatir a los chapitos. Durante la persecución, uno de los detenidos intentó burlar a los elementos de seguridad, parándose junto a una mujer que tenía a su bebé en brazos, e incluso intentó entrar a su casa. Pero fue sacado por elementos de la Marina. Para Mili Noticias, Emir Castañeda. Después de este decomiso histórico en Sinaloa a través de ese operativo, hoy el gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Revisaron la estrategia de seguridad en el estado. El encuentro duró menos de media hora y en él se abordaron temas como la coordinación entre fuerzas estatales y federales, así como los resultados de los operativos recientes. Después, García Harfuch se trasladó a la 9ª Zona Militar, donde mantuvo otra reunión que duró más de 4 horas, es así, a la que asistió también la fiscal del estado, Claudia Sánchez.
Ya por la tarde, el secretario de Seguridad Pública Federal aseguró que permanecerá en Sinaloa el tiempo que sea necesario para pacificar ese estado. Estamos a órdenes y el tiempo que tenga que estar aquí yo estaré ahí, se los informaré con mucho gusto. ¿Cuánto va a tardar así? ¿Vamos a durar meses? ¿Vamos a durar año y medio? ¿Cuánto? Voy a decir una respuesta que no es muy popular. Vamos a lo que sea necesario. Lo que sea necesario, lo importante es que esté la autoridad y esté actuando. A pesar de los operativos, los asesinatos no paran en Sinaloa. Esta tarde fue encontrado el cuerpo de un hombre con varios balazos y con huellas de tortura en un área de descanso sobre la autopista Benito Juárez en Navolato. Además, por la noche, un joven de 17 años fue asesinado y otra de 14 años resultó herida durante un ataque armado en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán. El gobierno de Estados Unidos elevó la recompensa que ofrece por información que ayuda a detener a Nemesio Oseguera Cervantes, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. El Departamento de Estado dio a conocer que el monto pasó de 10 a 15 millones de dólares. Lo acusan de encabezar una de las organizaciones criminales culpables de tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. También lo señalan de usar la violencia extrema para expandir su control territorial y convertirse en una potencia internacional en tráfico de drogas. Proporcionaron ahí el teléfono, el número de WhatsApp y un correo para quien tenga información que dé con el Mencho. Tras este anuncio, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que este tipo de acciones buscan debilitar a los grupos criminales. Resaltó que mantendrán la cooperación con México al respecto. Agregó que hay 30 recompensas por líderes criminales que suman 142 millones de dólares vigentes. Entre los traficantes están ahí algunos que son prófugos de la justicia, pero otros que ya están detenidos y están en espera de extradición. Por ejemplo, está ahí Rafael Caro Quintero, se ofrecen 20 millones de dólares, es la cifra más alta, pero él está detenido, así es que nadie cobraría esa recompensa. También aparecen los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo, por quienes se ofrecen 10 millones de dólares. También hay recompensas de 5 millones por el hermano del Chapo, Aureliano Guzmán, además de los hermanos Treviño Morales, líderes de los Zetas, que están también esperando su extradición, ya detenidos. En la Ciudad de México esta tarde al menos 2 sicarios armados asesinaron a un comensal del restaurante El Bajío dentro de una zona exclusiva de la Ciudad de México, conocida como Nuevo Polanco. La plaza es Millana y ahí adentro estaban estos comensales y ahí llegaron a dispararles. Según los primeros reportes, los hombres armados se hicieron pasar por repartidores de comida, entraron a la plaza con la cara cubierta con los cascos de motociclista, después se dirigieron al restaurante y ahí atacaron directamente a un hombre que estaba sentado, cuyo cuerpo quedó al lado de la mesa que ocupaba. Según testigos, la víctima recibió entre 4 y 6 balazos, no hay duda, iban a matarlo. Se encontraba acompañado por al menos 3 personas que huyeron, al igual que los sicarios que también se fueron. Momentos después del ataque, la Embajada de Estados Unidos en México emitió esta alerta, es una alerta de seguridad nivel 2 a sus ciudadanos que viven o se encuentran en la Ciudad de México para que eviten la zona de Polanco. El secretario de Seguridad de la capital informó que ya se está trabajando para identificar al hombre asesinado. Tenemos en este momento elementos objetivos ni técnicos que nos permitan confirmar la identidad del occiso. Es algo en lo que estamos trabajando, no somos ajenos a la versión que ha circulado y las implicaciones que podría tener la misma, pero no confirmaremos o no se confirmará la identidad hasta que existan estos elementos objetivos como parte de la investigación que nos permitan hacerlo. En Michoacán fue asesinado el tesorero del municipio de Sinapecuaro, Heriberto González, cuya muerte sería parte de la disputa que mantienen el cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo X en esa región desde hace al menos 2 años. El cuerpo del funcionario fue localizado desmembrado sobre la autopista Occidente y junto a él había un mensaje en el que el cártel Jalisco se atribuye el asesinato. El 14 de noviembre, el Grupo X y el cártel Jalisco se enfrentaron en la plaza central de ese municipio de Sinapecuaro, en donde un policía municipal fue asesinado. En el 2022, la confrontación entre estos grupos provocó el desabasto de carne en el municipio de Ciudad Hidalgo y el asesinato de 20 personas en un palenque clandestino también en el mismo municipio. El municipio de Cotija, Michoacán, estuvo casi 3 meses sin alcalde. En septiembre, el panista Juan Pablo Aguilar dejó el cargo por amenazas del crimen organizado y jamás se supo de él. Se cree que está en Estados Unidos refugiado, pero nunca volvió. Hoy su suplente, Blanca Ibarra, rindió protesta ante el Congreso. Mi compañero César Cabrera estuvo ahí, platicó con ella y ella dice que llega al cargo sin miedo.
¿Tiene miedo? Municipal. No, no tengo miedo. El que estuvo que se animó alcaldesa, porque estoy preocupada por los habitantes de Cotija y quiero que siga adelante el desarrollo de Cotija. Blanca María Ibarra Ochoa rindió protesta como presidenta municipal suplente de Cotija, Michoacán, pero lo hizo en el Congreso Estatal, a más de 220 kilómetros de distancia del municipio. Tras el asesinato de la alcaldesa anterior y la desaparición del que ganó este año las elecciones, quien fuera síndica municipal decidió tomar el toro por los cuernos y encabezar las riendas de un municipio azotado por la violencia. ¿Va a pedir seguridad? Déjenla hablar. No, definitivamente nada. Nosotros estamos muy bien y estamos adelante. Estamos trabajando, no hemos parado de trabajar, estamos cumpliendo con la ley orgánica, con la Constitución, todo lo que nos marca la ley lo estamos haciendo. ¿Llega bajo amenaza? No, para nada, no. Pese a diversas irrupciones de grupos criminales como el Cártel Jalisco, Blanca María sostiene que en Cotija hay paz. ¿Es seguro el municipio? Claro que es seguro, tal vez así que estamos llevando adelante todo lo que tenemos. ¿Cómo creer que...? Sin embargo, desde el PAN estatal no se baja el dedo del renglón para que la federación asuma la parte que le corresponde en materia de seguridad y garantizar la gobernabilidad de este pueblo mágico. La ciudadanía le exige al gobierno federal que cumpla con la seguridad que los pueblos necesitan y hoy Cotija, pero pues bueno, en realidad los ciudadanos no me dicen que tengan miedo ni que todos me dicen que no hay temor, presidente. No hay. Hay gobernabilidad también. Hay gobernabilidad. Ibarra se mantendrá al frente del municipio hasta el 2027. Ningún integrante del cabildo ha renunciado ni tampoco ha recibido amenazas. Pero de Juan Pablo Aguilar, el ganador de la elección, se sigue sin saber nada. La verdad, Juan Pablo conmigo ha hablado muy poco y al principio. Con quien se ha estado comunicando es o más bien ya por último se comunicó con el comité municipal y él les comenta que no, ya decidió retirarse del cargo, así nada más, pero no les dice más. No, él nada más dice que por asuntos personales o familiares y la verdad no dice mucho y pues ahí no puede. ¿Y permanece en Cotija o ya se fue también de Cotija? Él parece que no está en Cotija ya. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera. Sí, protesto. En Chiapas, luego de más de 12 horas de balaceras contra los Herreras, el grupo denominado El Machete tomó el control de la cabecera municipal de Panteló, que estaba en manos de un consejo. Los enfrentamientos comenzaron desde el martes por la mañana, la violencia se extendió a 5 comunidades. Es la segunda vez que El Machete toma el control de Panteló, como ocurrió en julio del 2021 cuando entraron para llevarse a 19 personas que hoy siguen, por cierto, desaparecidas. Esto es parte de lo que ahí ocurrió y ahí se vivió. Escucha. Señor gobernador, ya que no nos escuchó, los 65 agentes que estuvieron manifestando, ahorita tomó la decisión el pueblo, ahorita se está entrando del pueblo, ahorita ya tomaron la cabecera. Así que una disculpa, ahorita está rodeado la cabecera, así que ni modo, vamos a luchar con nuestro querido campesino. Hablando de Chiapas, obtuvimos un nuevo video sobre el operativo del pasado 28 de noviembre, donde el Ejército y la Fiscalía de Chiapas rescataron a 22 migrantes secuestrados en una casa de seguridad en el municipio de Tapachula. Ahí se puede observar al menos 13 elementos resguardados junto a 3 camionetas mientras piden refuerzos para poder hacer frente a los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese enfrentamiento dejó un militar y un policía ministerial muertos. Sí. Mataron uno de Sedena ahí. Hey, ¿cuándo? ¡Hirieron a uno! Pero que venga con el estatal igual de volada. Y... La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender el trabajo y aportación de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, pero también del país que envía muchos alimentos que se exportan desde México a Estados Unidos. Así lo dijo. Nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, igual que contribuyan a la economía de México. Y que cada trabajo que hacen, desde el trabajo en el campo, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas o son mexicanos nacidos en México o
son de segunda generación de mexicanos que se fueron en otro momento. Es decir, no comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos. Sobre el mismo tema, anunció que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, realizará muy pronto una gira para reunirse con distintos cónsules allá en Estados Unidos. Sería para seguir con los trabajos del programa de atención a mexicanos en el caso en que sea una realidad la deportación masiva de personas, como ha dicho que ocurrirá el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así es que el canciller estará reuniéndose con los cónsules por allá y también con los gobernadores de la frontera en México, por si ocurre la deportación, cómo es que se les va a recibir. En el tema del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, que ya debería de llegar pronto, pues la presidenta dijo que Sergio Salomón, que todavía es gobernador de Puebla, asumirá el cargo ya no en diciembre como lo había anunciado, sino que ahora será hasta el próximo año, ¿sí? Un mes después, en enero. Destacó que ya se ha estado involucrando en las reuniones que se han sostenido sobre migración. Lo malo es que siga ahí Francisco Garduño. En Chiapas seguimos documentando, por cierto, el abuso, el hostigamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración hacia las personas migrantes. Este miércoles irrumpieron en el sitio donde los migrantes estaban descansando e intentando quedarse un rato por allá. Los intentaron convencer, tanto a madres como a sus hijos, de trasladarse a Tuxtla Gutiérrez. Los migrantes, cansados de estas acciones, los confrontaron y evitaron que esto sucediera. Jonathan González nos cuenta. ¡Saquen los teléfonos y graben! ¡Saquen los teléfonos y graben! ¿Hasta cuándo? ¡Deben de engañar migrantes! Ahora van a venir a remeter contra los medios de comunicación. Una vez más este miércoles, agentes del Instituto Nacional de Migración irrumpieron en el campamento del municipio de Escuintla, Chiapas, donde la caravana con cerca de 2,000 migrantes descansaba. Esta vez, intentaron llevarse en camionetas a las madres y sus hijos, pero el operativo fue frustrado por los mismos extranjeros que, cansados del hostigamiento, los confrontaron. Claro que sí. Vinieron hoy en la mañana intentando moverlos para Tuxtla Gutiérrez. Mucha gente desconfiando. Después de 2 días consecutivos de caminata por casi 12 horas, las personas en tránsito decidieron quedarse en Escuintla, único poblado que hasta ahora les ha dado cobijo pese a la presión de las autoridades migratorias, pero el miedo a ser detenido persiste. El caminar ha sido bastante porque todos estamos agotados, cansados, algunos no tenemos que comer, hemos aguantado mucho. Hasta ahora, los migrantes han recorrido casi 80 kilómetros desde Tapachula, un recorrido en que ha padecido el constante hostigamiento y acoso del INAMI. Sí, querían darnos un albergue, sin embargo eso parecía más una jaula. Pero ya habían 3 combis de migración cerca, entonces todos nos alertamos. Pese a que la travesía es por la carretera más peligrosa de Chiapas, los extranjeros le temen más a las autoridades que a los criminales que también los acechan. Yo te digo que en verdad creo que migración, porque por ver el cartel todavía no hemos visto. No nos ha perjudicado en nada. Pero migración, cónchale, nos quiere trancar el paso. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió esta tarde por primera vez con familiares de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala Guerrero. En el encuentro, que duró poco más de 1 hora y media, la presidenta se comprometió a implementar una nueva ruta de investigaciones para esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Así lo explicó Vidulfo Rosales, el abogado del grupo de familiares. Esto dijo. Fue una primera reunión, vemos nosotros la disposición de la presidenta de reconstruir el diálogo, de entrar en una etapa nueva de diálogo con menos tensiones. Ofreció ella una nueva ruta en las investigaciones
va a través de utilizar, pues, hacer una nueva revisión de los expedientes y ver los elementos importantes que hay dentro de los mismos y también utilizar la tecnología. Ha conformado ella un nuevo equipo. Así se habló de los documentos, pero creo que es un tema de mucha tensión, es un tema de mucha discusión, mucha polarización. Y ahí, bueno, va a haber una modificación respecto a los 800 folios a información que los militares de manera concreta tienen en su poder. La COVAC, pues sí va a continuar. Nada más nosotros le dijimos que se tiene que fortalecer y se tiene que dar vida institucional. En el tema de Tomás Herón se insistió en la necesidad de su pronta extradición. Pues ella dice que van a seguir insistiendo, que obviamente es un tema del que la extradición depende del gobierno de Israel. Tendrán una próxima reunión, será en febrero. Y previo a este encuentro, la presidenta tuvo una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional. Detalló en sus redes sociales que duró cerca de 2 horas. Fue en el recinto homenaje a Benito Juárez. Ella dijo que está presente en el corazón y pensamiento del humanismo mexicano. En la publicación compartió fotografías, pero más allá de la publicación, lo importante es que se reunió con su gabinete y que lo hace a 2 meses para hacer justamente una evaluación y ver cómo van en estos primeros 2 meses de gobierno. Sobre la elección del Poder Judicial, la Comisión Temporal del INE para este tema aprobó usar materiales de elecciones pasadas para así ahorrarse dinero ante la negativa del Congreso de aprobar el presupuesto que ha solicitado el INE. Según lo aprobado, se reutilizarían las mamparas, los canceles, las urnas, cajas y pinzas marcadoras de credenciales usados en las elecciones del 2021 y del 2024 y que se encuentran en buen estado. Además, se usará un bolígrafo de punto mediano para marcar las boletas y ya no los marcadores que normalmente se emplean en cada elección. También se aprobó que el material que se elabore será genérico, principalmente las urnas, para que también se reutilice en futuros procesos electorales. Por cierto, comisiones del Senado ya aprobaron 3 nuevas leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, las cuales regulan las facultades de las instituciones y organismos, cómo fortalecer la carrera profesional y lo que castigará el Tribunal de Disciplina Judicial. Parece que hay algo personal entre Javier Corral y algunos de los integrantes de su bancada, en particular Gerardo Fernández Noroña, que ayer reclamó las posturas de Javier Corral. Veamos cómo lo que dijo, que desde ayer le presenté Gerardo Fernández Noroña, lo que respondió Javier Corral y ahora cómo corrigió o reculó Fernández Noroña. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel, porque Maru Campos, la gobernadora, iba con todo y estuvo a punto. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido. Yo no he ni traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso. Estaba muy claro que yo no podía compartir esa postura y desde siempre lo platiqué, tanto con la doctora Sheinbaum como con pues varios dirigentes del movimiento. Que yo estoy aquí por mi historia personal, por las batallas que yo he dado, no estoy aquí por obediente. Yo no dije que fuera un malagradecido, eso es una intriga que ustedes están planteando. Yo dije que tienen que ser cuidadosos. Es muy claro lo que dije. Nunca dije que fuera malagradecido. Dije que puede interpretarse, que es diferente a decir que es un malagradecido. Él le contesta que no es malagradecido, que llegó a este movimiento a sumar y no a refugiarse. Yo estoy de acuerdo que no es malagradecido y estoy de acuerdo que viene a sumar. Estoy de acuerdo que es un buen compañero y sostengo lo que dije, que creo que cometió un error al haber votado en contra. Eso es lo que he dicho. Hoy se anunció el aumento al salario mínimo para el siguiente año. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que tras un acuerdo con el sector obrero y empresarial, el incremento será de 12% en todo el país. A partir del 1 de enero pasará de 248.93 pesos a 278 pesos diarios. Esta zona del salario mínimo general, es decir, en la mayor parte del país. Mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 374.89 pesos actuales a 419.88 pesos diarios. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta destacó también el aumento del salario mínimo en el último gobierno, en el del presidente López Obrador, y lo comparó con los de sexenios anteriores. El sector privado y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos destacaron que el incremento demuestra el apoyo hacia el sector laboral. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Este es el incremento en el salario mínimo de 1992 al 2018, prácticamente se mantuvo constante
el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los pobres. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos. Reconozco y agradezco la voluntad de los diversos sectores del empresariado mexicano por estar acompañando esta medida que demuestra que el sector privado vivimos también nuevos tiempos de visión con dimensión social. Miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio y precisamente su comentario es sobre el aumento al salario mínimo. Alejandro, qué bueno saludarte en este miércoles en la noche. Como bien sabemos, el incremento al 12% en el salario mínimo para 2025 es importante para las familias mexicanas, siendo que considerando todas las personas, formalidad e informalidad laboral, más o menos un 37% de la población que trabaja en México recibe hoy día hasta los 7,500 pesos, que es el salario mensual en el salario mínimo, digamos, el nivel de salario mínimo mensual en México actualmente. Con la actualización estaríamos hablando de que el ingreso mínimo vigente estaría en 8,484 pesos al mes por persona que trabaja. Sin embargo, varias consideraciones. Primero, dentro del mercado laboral mexicano, menos de la mitad de las personas trabajan en la formalidad laboral, es decir, 46% de la población podría verse eventualmente beneficiada, digamos, de manera directa o indirecta por este incremento en el salario mínimo, pero importante es que si el 54% de la población todavía tiene algún tipo de informalidad laboral, estamos perdiendo de vista que este incremento en el salario mínimo únicamente podría estar generando, en algunos casos, pues incentivos a que las personas, las empresas, los negocios dejen de contratar dentro de la formalidad laboral. Primero que nada, me parece también importante recordarle al auditorio que son los micronegocios los grandes empleadores en México, y los micronegocios pues tienen una tasa de informalidad laboral del 81%, es decir, 81% de las personas que trabajan en los micronegocios lo hacen dentro de algún tipo de informalidad laboral. Por lo tanto, ahí no estaríamos pegándole a estas unidades económicas tan chiquititas. Sin embargo, para las pequeñas y medianas unidades económicas podría ser una historia diferente, sobre todo pues considerando que el 30% de quienes trabajan en los pequeños negocios y 9% de quienes trabajan en los negocios medianos o empresas medianas tienen algún tipo de informalidad laboral. Muy frecuentemente en estos últimos dos casos, pequeños y medianos negocios, siendo empresas y gobierno que contratan, digamos, por honorarios, que contratan siendo unidades económicas formales dentro de la informalidad laboral. Y bueno, pues obviamente este incremento al salario mínimo hace sumamente atractivo para las personas emplearse dentro de la formalidad laboral, pero ahora hay que hacer atractivo a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo, pues que tengan incentivos a que no sea tan caro contratar a alguien dentro de la formalidad laboral, sobre todo en un año complicado que se antoja que no vamos a crecer a la misma velocidad a la que veníamos creciendo en años recientes. Hay que recordar que también el aumento del salario debe venir acompañado de una política de formalización proactiva de las personas que tienen un empleo informal, insisto, en empresas y gobierno, pues sobre todo para quienes así lo deseen, porque son menos del 15% de las personas que trabajan en México, pero son preponderantemente personas jóvenes y ganan más que el salario promedio. Y cierro con esto, me parece importante recordar que en México el salario promedio está ahorita más o menos a nivel del salario mínimo, alrededor de unos 7,500, 7,600 pesos. En el momento en el que el salario mínimo excede este promedio del ingreso nacional, en un contexto de poco crecimiento económico, podría ser un factor que incremente el empleo informal por encima de la creación de empleo formal, que al final del día es lo que queremos todos que ocurra. Te mando un abrazo y muchas gracias por el espacio. En información de última hora, hace unos momentos el periodista Carlos Jiménez publicó este video. Es un video de cámaras de seguridad del restaurante El Bajío de la Plaza Millana de Polanco, donde esta tarde asesinaron a un comensal. En la imagen se aprecia el momento en el que los dos sicarios entran al restaurante. Uno de ellos lleva el casco de motociclista
en el codo, el otro se lo quita al entrar al lugar. Después se acercan a una mesa, platican con un mesero, después cruzan hacia otro salón del mismo restaurante. Momentos después, un grupo de comensales sale corriendo, seguidos de meseros. Todo esto en 52 segundos. Así, durante la tarde, en Polanco, una zona muy concurrida de la Ciudad de México, ocurrió esto. 2 presuntos sicarios llegaron ahí a matar a una persona. Esta mañana en la Ciudad de México 4 personas murieron y al menos 5 resultaron heridas tras ser atropelladas por un auto que iba a exceso de velocidad. Las víctimas esperaban el transporte público para ir a su trabajo, a trabajar. El responsable trató de huir, pero testigos lo impidieron. Yo iba subiendo pendejo con su chingada madre. Híjole. Nosotros estábamos vendiendo y de repente escuchamos un impacto muy fuerte. Se quería ir y los chavos pues que viven ahí en las covachitas lo agarraron hasta que llegaron las patrullas. La peroné, una fractura. Venía así a su trabajo grave y un golpe en la cabeza. No lo encuentro, de hecho de aquí ya nos están mandando a la Venustiano Carranza, al BC3, y para preguntar que ahí iba el caso de la fiscalía. Iba a trabajar, yo de hecho trabajé en el centro. Primero pague que el canijo, que no se vale que por un borracho paguen inocentes. En Durango, Marcela, que aspiraba a ser directora de cine, murió por la negligencia de un charlatán espiritual y la falta de asistencia médica a tiempo en la entidad. El hombre le aplicó veneno de rana en un ritual y mientras ella agonizaba, nadie, absolutamente nadie hizo nada y la autoridad médica, los servicios médicos se tardaron en llegar. Este es un trabajo de Omar Hernández. Marcela Alcázar, de 33 años, fue víctima de una supuesta ceremonia espiritual el sábado pasado en un inmueble de la capital de Durango. Le aplicaron veneno de la rana cambó como parte de un ritual que, le aseguraron, le traería mejor salud y crecimiento espiritual. Pero la mujer se puso mal y perdió la vida. Su familia aclaró que Marcela, quien vivía en esa entidad y era aspirante a directora cinematográfica, decidió ir al centro Moyocoyani por curiosidad. La verdad no sabemos cómo se enteró y dijo, pues como, pues está padre, no, pues voy a conocer más. Pero no fue así de que estuviera metida antes en esto, pues. Según la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, el guía espiritual que envenenó a Marcela es Jonathan Fernando N., acusado de homicidio culposo. Primero quemó la piel de uno de los brazos de la mujer y luego encima aplicó el veneno de la rana. El malestar comenzó de inmediato y se agravó hasta dejarla inconsciente. Trascendió que nadie en el lugar hizo nada por conseguirle asistencia médica profesional y que fue hasta las 8 de la noche cuando otros asistentes decidieron llevarla directamente a un hospital ya agonizante. Habían pasado 10 horas. Pasó mucho tiempo en el que se pudieron hacer 1.000.000 de cosas. Todos la vieron morir lentamente. Marcela también fue víctima de la falta de ambulancias, ya que al llamar al 911 les negaron el servicio 2 veces, hasta que la operadora les recomendó trasladarla por sus propios medios. De primera instancia nosotros no la relacionamos con los hechos, ya que las personas que lo acompañaban mencionaban que habían estado consumiendo sustancias ilícitas. El centro Moyocoyani, donde se realizó la fatal ceremonia, fue cateado y clausurado. Las autoridades buscan a los responsables de la negligencia que provocó la muerte de Marcela.
Creo que hubo demasiados cómplices que lo protegieron, que lo dejaron incluso que escapara, que se fuera del lugar. Le diría que te aprovechaste de Marcela, porque Marcela hizo muchas cosas por él. Mientras Marcela moría, el autonombrado guía espiritual escapaba. Y se la pasa alrededor de México haciendo este tipo de prácticas. Son demasiadas personas las que pueden salir perjudicadas. La Secretaría de Salud Estatal fue cuestionada sobre la regulación y vigilancia de los llamados centros ceremoniales que abundan en Durango y sobre la escasez de ambulancias en la capital. Sin embargo, no hubo respuesta. Desde Durango, para Milenio Noticias, Omar Hernández. El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Peter Navarro como su asesor principal en comercio y manufactura. Ya había sido asesor de Trump y lo describe como una de las personas más tenaces a la hora de hacer cumplir sus dos reglas sagradas: comprar y contratar productos estadounidenses. Además, le ayudó a renegociar acuerdos como el nuevo TEMEC, que era el Telecam, y el Tratado de Libre Comercio con Corea. Peter Navarro pasó 4 meses en prisión tras ser declarado culpable de delitos menores de desacato al Congreso por desafiar una citación de un comité que investigaba el ataque del 6 de enero del año 2021 al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump. Se negó, es decir, es un asiduo defensor de Donald Trump. Quien se retiró de la nominación para ser el titular de la DEA fue el alguacil del condado de Hillsborough, Florida, Chad Chronister. Dijo que ser considerado para ese puesto ha sido el honor más grande de su vida. Sin embargo, aún tiene mucho por hacer en el condado al que sirve, el tercero más grande del estado de Florida, por cierto. Además, la nominación de Pete Hegseth para dirigir el Pentágono, es decir, ser el secretario de Defensa, el jefe del ejército estadounidense, está bajo presión. Trump podría verse obligado a replantearse esta nominación del ex militar y ex presentador de Fox News debido a una serie de acusaciones surgidas en su contra como abuso de alcohol y agresión sexual. Se habla de que posiblemente pueda promover en esa nominación al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero quien actualmente sigue siendo el nominado de Trump para el Departamento de Defensa, mantiene sus aspiraciones al cargo. En Francia, legisladores de izquierda y ultraderecha aprobaron la moción de censura contra el gobierno encabezado por el primer ministro Michel Barnier. Días después de haber protagonizado una polémica aprobación del presupuesto, la izquierda además pidió la renuncia del presidente Emmanuel Macron. Se espera que Barnier presente su renuncia, aunque podría mantenerse como primer ministro interino hasta que llegue su reemplazo. Por lo pronto, se espera un mensaje del presidente francés este jueves. Y continúa la tensión política ya en Corea del Sur. Los partidos de oposición pidieron al presidente que dimita o que se enfrente a un impeachment. La votación en el Parlamento del proyecto de ley para destituir al mandatario está prevista para el fin de semana. Miles de personas marcharon en Seúl para apoyar el llamado de la oposición. La mayor organización sindical del país llamó una huelga general indefinida hasta que renuncie el presidente surcoreano. Quien ya dejó el cargo fue el ministro de Defensa y asumió toda la responsabilidad sobre la ley marcial que se emitió ayer. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Harán todos los decomisos que puedan y quieran, pero Gámez no quisiera importunar al desgobernador Rocha, pero quiere recordarle que antes de la guerra entre los Mayos y los Chapos, los homicidios dolosos en Sinaloa fluctuaban entre 30 y 40 casos mensuales. En septiembre ocurrieron 141 asesinatos y marcaron el inicio de un aumento sin precedentes en el año. Octubre alcanzó un récord histórico de 188 homicidios, mientras que en noviembre registró 175 casos. El impacto también ha sido evidente en las desapariciones. Antes de la guerra, las cifras mensuales rondaban los 80, pero desde septiembre superaron los 150 casos por mes. Entre el 9 de septiembre y el 30 de noviembre, la Agencia de Desaparición Forzada de Personas abrió 368 carpetas de investigación relacionadas con desapariciones, contabilizando 406 víctimas. De estas, 170 personas fueron
fueron localizadas con vida y 50 sin vida, dejando un saldo de 186 personas que continúan desaparecidas. Gil ha leído ahora con los pelos de punta y punto que han surgido nuevas formas de violencia, como las amenazas a choferes de plataformas, quienes han recibido mensajes del narco advirtiéndoles que, de seguir trabajando durante las noches, enfrentarán las consecuencias. Sigan haciendo decomisos, es importante, pero dejen que este desgobernador avance. Ya vamos en más de 500 muertes en un territorio arrebatado al Estado por el crimen organizado. Todo es muy raro, caracho, como diría Enrique Jardiel Poncela. Solo cuando se está en posesión de la verdad se da uno cuenta de lo deliciosa y preferible que era la mentira. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.